12 de junio de 1944, 4:35 de la madrugada afueras del norte de Ortona, Italia. La ciudad devastada yacía bajo un cielo gris y bajo. Sus calles estaban obstruidas por escombros, tejas rotas y polvo que flotaba en el aire como una neblina constante. Las calles estrechas obligaban a cada combate a corta distancia. Las líneas de fuego eran cortas. El apoyo de artillería era limitado por la densa urbanización. El peligro acechaba en cada esquina. Una ametralladora o un francotirador podían ocultarse en cada edificio en ruinas. La ciudad mataba hombres más rápido que campo abierto, no por distancia, sino por ocultación y sorpresa. El soldado Arthur Miller avanzaba a lo largo de la irregular pared interior de un edificio de apartamentos de 3 plantas, aferrándose a los ladrillos rotos. El edificio aún resistía, sostenido por pilares internos y una escalera reforzada, pero la pared frontal había recibido 2 impactos de bala. La mitad de la fachada yacía sobre la calle. El edificio ya no ofrecía una cobertura fiable. Sus troneras, 2 grandes aberturas rectangulares creadas por ingenieros, estaban bajo fuego constante. El enemigo ya conocía su ubicación. Cualquiera que se asomara por ella se convertía en un blanco fácil. La presión aumentaba. 2 grupos habían sido aniquilados el día anterior mientras intentaban establecer sus posiciones de fuego habituales. Estas aberturas, aunque trazadas según la doctrina, resultaron ineficaces en una ciudad como esta. El enemigo acechaba las siluetas. Un cañón visible significaba una respuesta inmediata al fuego. Las posiciones alemanas al otro lado de la calle ofrecían una vista estratégicamente ventajosa de los principales puertos. Sus equipos de MG-42 controlaban los ángulos. Cualquiera que intentara devolver el fuego sobrevivía solo unos segundos. Miller examinó la pared de nuevo. Comprobó la separación entre los ladrillos. Su mirada siguió el patrón de ventilación típico de las casas adosadas italianas. Ranuras estrechas y verticales, diseñadas para la circulación del aire, adornaban muchos muros exteriores. Estas rejillas de ventilación no tenían importancia táctica para el ejército, pero eran elementos arquitectónicos comunes en toda la región. Para Miller, eran algo completamente distinto. Servían de camuflaje. Eran camuflajes erigidos por civiles mucho antes de la guerra. Se acercó a una sección de pared que aún estaba intacta. Los ladrillos eran uniformes. Las juntas de mortero estaban apretadas. Golpeó ligeramente el patrón. Encontró el hueco estrecho donde, según la construcción civil estándar, debería haber una abertura de ventilación. La idea era simple, quería un agujero pequeño y oculto que pareciera una abertura de ventilación normal desde el exterior, pero que proporcionara a un soldado una línea de fuego desde el interior. Tenía que ser estrecho. Tenía que coincidir con el patrón. Tenía que ocultar por completo la forma del cañón de un rifle. Su jefe de escuadrón entró en la habitación. El sargento Douglas le habló en voz baja mientras miraba hacia afuera. Había visto a suficientes hombres llevados en las últimas 24 horas como para desconfiar de cualquier entrada al edificio. ¿Ves algo útil, Miller?, preguntó Ale, sin acercarse a la fachada destruida. Sí. Una forma de disparar sin revelar nuestra posición. El tono de Miller se mantuvo sereno. Había hecho la sugerencia 2 noches antes. Los oficiales la rechazaron. La consideraron inexperta. Era demasiado pequeña para una línea de fuego. Querían arcos de disparo más amplios, no espacios diminutos. Cumplían con las normas. Pero las normas no le convenían a Ortona. Ale se acercó. El capitán cree que podemos resistir hasta que lleguen refuerzos al callejón este. Necesitamos líneas donde no mueran hombres. Miller señaló el patrón de ladrillos. Esta sección parece un respiradero. Los constructores italianos los usan en casas antiguas. Si quito un ladrillo y lo corto correctamente, parece el respiradero que reemplazó. No se ve la abertura. No se ve ningún movimiento. El enemigo no lo notará. Ale se asomó por encima del muro. Inspeccionó la posición opuesta. Los alemanes ocupaban el segundo piso de un hotel. Sus posiciones dominaban el avance. La unidad había estado bajo fuego enemigo toda la mañana. Las troneras estándar ofrecían a cualquiera que las usara un punto de ataque. Ale necesitaba una solución diferente. ¿Estás seguro de que encajará?, preguntó. Sí. Esperan grandes puertos de disparo. Ignoran los respiraderos porque todos los edificios los tienen. Miller observó la esquina. Puedo instalar 3 en menos de 1 hora. Todos controlables.
todos ocultos. Ale esperó en silencio. Más al sur, oyó el traqueteo distante de una ametralladora 42. Oyó el estruendo de los tanques en un camino lejano. Sopesó el riesgo. Los dos últimos escuadrones habían sufrido 8 bajas intentando aprovechar las aberturas recomendadas. Algo tenía que cambiar. Hazlo, dijo Ale. Miller se puso manos a la obra. Tomó un pequeño martillo y un cincel de un juego de construcción. Trabajó con pulso firme. Retiró solo el ladrillo seleccionado, dejando intacto el enladrillado circundante. El agujero resultante era pequeño y del mismo tamaño que las aberturas de ventilación de los edificios de apartamentos. Limpió los bordes para conservar la apariencia. Desde fuera, no parecía nada fuera de lo común. Se parecía a cualquier otra abertura de ventilación del vecindario. Miller repitió el proceso 2 veces. Colocó un agujero frente a la calle principal. Otro apuntaba a la esquina donde la infantería enemiga avanzaba hacia un punto de abastecimiento. El tercer agujero cubría un callejón que conducía a la entrada del hotel. Cada agujero formaba una trayectoria de tiro estrecha y definida con precisión. No había un arco amplio. Eran posiciones exactas. Informó al grupo. Formaron una rotación. Un tirador por rendija. Sin movimientos innecesarios. Sin inclinarse hacia adelante. Sin siluetas completas. Solo disparos controlados. La idea les pareció inusual a algunos. Rendijas más pequeñas parecían contradictorias. Los soldados estaban acostumbrados a aberturas más grandes. Las aberturas más grandes ofrecían comodidad y visibilidad. Estos orificios de ventilación ofrecían ventajas para la supervivencia. El primer movimiento enemigo se produjo a las 6:10 de la mañana. Un pelotón alemán avanzó por la calle llena de escombros. Su formación era compacta. Dado que las grandes troneras estaban desiertas, no habían identificado ninguna línea de fuego. Su suposición era simple, no vieron fusiles ni cañones. Creyeron que la posición estaba bajo fuego enemigo. Ale ordenó a su grupo que guardara silencio. Le hizo una señal a Miller. Miller le hizo una señal al tirador del primer hoyo. El primer disparo rompió el silencio. Un disparo limpio y único. Dio en la clavícula al soldado que encabezaba la línea. Se desplomó al instante. El enemigo huyó, incapaz de localizar el origen del fuego. Registraron las aberturas obvias. Dispararon a las grandes troneras. Polvo y fragmentos de ladrillo se alzaron en estas zonas. Las aberturas de ventilación permanecieron ocultas. Miller fue al segundo agujero. Hizo otra señal. Otro disparo. Los alemanes reaccionaron confusos. Apuntaban a las ventanas. Apuntaban a las sombras. No vieron ningún cañón. No vieron movimiento. El grupo abrió fuego controlado. Cada conducto de ventilación disparaba con precisión. Los alemanes se retiraron al hotel, pero sufrieron bajas a cada paso. Su pelotón se disolvió en instantes. Su equipo de ametralladoras intentó establecer una posición para responder al fuego, pero se derrumbó ante 3 rápidos impactos de los conductos de ventilación. El efecto fue inmediato. Salvo los disparos dirigidos, el edificio permaneció en silencio. El enemigo no pudo identificar a los tiradores. En cuestión de minutos, la calle quedó despejada. Ale miró la pared. Miró a Miller. Comprendió el valor. Algo pequeño lo había cambiado todo. Cuando la calle quedó vacía, el escuadrón cesó el fuego. Ale esperó unos minutos antes de hablar, observando el edificio del otro lado de la calle en busca de movimiento. Ninguna sombra se filtraba por las ventanas rotas. No aparecieron fusiles. El enemigo se había retirado para reagruparse. Su conmoción era evidente en la velocidad de su retirada. No habían previsto bajas en posiciones invisibles. Este era el primer combate de toda la semana en el que el escuadrón había sobrevivido sin bajas. Ale se volvió hacia Miller. No detectaron ni un solo fogonazo, dijo Ale. Su voz sonaba aliviada y calculadora a la vez. Sabía que la batalla estaba lejos de terminar, pero también sabía que habían obtenido una ligera ventaja. Mantendremos esta posición el tiempo que sea necesario. Miller asintió. Examinó los agujeros de nuevo. Los bordes parecían naturales. El color de los ladrillos era correcto. La superficie no mostraba señales de manipulación. Comprobó los ángulos para asegurarse de que las pistas aún se pudieran jugar.
Reforzó el mortero alrededor de los ladrillos restantes para garantizar la estabilidad. La precisión era crucial. Una junta débil podía poner en peligro el siguiente lanzamiento. El grupo reabasteció sus municiones. Redistribuyeron agua. Se prepararon para otro ataque. Un silencio inquietante llenó el edificio. El polvo se arremolinaba en las grietas del techo. Se oían pasos de otras habitaciones con un leve eco. Cada hombre permaneció cerca de su conducto de ventilación asignado. No hablaron de su éxito anterior. Permanecieron concentrados. A las 7:30 de la mañana, llegó un informe de un tren cercano. El enemigo preparaba un contraataque. Sus exploradores habían llegado al hotel. Avanzaban con rapidez y organización. Presumiblemente, pretendían recuperar el bloque de edificios antes de que llegaran refuerzos aliados desde el este. Por lo tanto, otro enfrentamiento era inevitable. Ale discutió la situación con Miller. Los edificios que rodeaban su posición estaban dañados. Muchos presentaban defectos estructurales. El hotel de enfrente seguía intacto, lo suficientemente grande como para albergar 2 plantas de equipos de fuego. La ruta que los alemanes habían usado anteriormente seguía siendo su camino directo. Lo intentarían de nuevo. Buscarían puertos de tiro. Esperaban que el grupo adoptara posiciones estándar. Los atacarían de inmediato. Miller analizó el patrón de reacción del enemigo. Bombardearon todas las escotillas estándar que vieron, pero ignoraron los respiraderos tapiados. Entendió por qué. Todos los demás edificios de la manzana tenían respiraderos. Estaban en hileras. Su tamaño nunca variaba. Eran tan comunes como las ventanas. Los soldados los ignoraron porque los civiles los habían construido. La doctrina nunca clasificó los respiraderos como elementos tácticos. El siguiente ataque comenzó al amanecer. La luz atravesaba el polvo. Largas sombras envolvían la calle. Esta vez, los alemanes avanzaron en una formación más fuerte. Sus unidades de primera línea permanecieron a cubierto. Sus equipos de ametralladoras inspeccionaban los alrededores desde las ventanas del hotel, deteniéndose con frecuencia para comprobar los ángulos. Ale mantuvo al grupo en silencio. Esperó a que los alemanes abrieran fuego. Debían alcanzar la zona objetivo antes de que el grupo volviera a disparar. La sincronización y la disciplina determinarían el resultado. Un fuego temprano daría al enemigo la oportunidad de retirarse y reagruparse. El grupo debía dejar a los alemanes expuestos. Miller observó sus movimientos. El enemigo se movía de forma distinta a la anterior. Percibió una amenaza oculta, pero no sabía dónde centrar su atención. Revisó ventanas, puertas y las grandes escotillas dañadas. No encontró nada detrás de los ladrillos de ventilación. A las 8:12 de la mañana, el primer soldado alemán entró por el conducto de ventilación izquierdo. Ale dio una sola señal. El soldado del conducto disparó. El soldado enemigo se desplomó de inmediato. La bala atravesó la estrecha abertura sin un fogonazo visible. Desde la calle, parecía como si la bala hubiera salido de la nada. La formación alemana reaccionó con toda su fuerza. Las ametralladoras del hotel abrieron fuego en amplios arcos. Una vez más, apuntaron a los puertos más grandes. Sus proyectiles impactaron contra fachadas destrozadas y pilares de hormigón. Se levantaron nubes de polvo. Bombardearon cada rincón accesible. Miller cambió de posición. Se dirigió al segundo conducto de ventilación e hizo una señal al siguiente tirador. Otro disparo certero. Otro enemigo cayó. Los alemanes respondieron al fuego con furia. Dispararon contra las sombras y las ventanas rotas. Evitaron por completo los conductos de ventilación. Desconfiaban de ellos. Creían que el peligro provenía de los pisos superiores o del edificio vecino. La secuencia de disparos continuó. Cada disparo producía 1 o 2. Luego silencio. Luego, otro. El enemigo no podía localizar el fuego. El sonido se reflejaba en el edificio, distorsionando la fuente. Esperaban una explosión de boca de cañón. Las aberturas la ocultaron. Esperaban movimiento del cañón. Las aberturas lo impidieron. Esperaban una dispersión amplia. Las aberturas permitieron disparos precisos. Un equipo de ametralladoras alemán intentó refugiarse cerca de un coche destrozado. Miller los observó y ajustó el ángulo del tercer conducto de ventilación. Dio la señal. El artillero disparó 3 tiros rápidos. El artillero cayó primero.
El artillero auxiliar cayó un segundo después. Su arma no había disparado. La calle cambió rápidamente. La formación alemana se dispersó. Se dividieron en grupos más pequeños. Algunos intentaron flanquear el flanco izquierdo. No encontraron ninguna abertura. Otros intentaron retirarse. Se movieron al azar. Algunos intentaron devolver el fuego a la fachada principal, pero sus disparos fallaron. Ale mantuvo el mando. Mantengan la disciplina, ordenó. No desperdicien munición. Sabía que los alemanes estaban entrando en pánico. El escuadrón debía maximizar el efecto psicológico. El fuego invisible en una calle concurrida sembró el miedo rápidamente. La confusión se extendió más rápido que las bajas. La unidad solo continuó disparando cuando los objetivos entraban en el estrecho conducto de ventilación. Cada disparo fue preciso. Cada impacto dio en el blanco. En cuestión de minutos, casi la mitad de los atacantes fueron eliminados. El resto huyó a los callejones. Miller observó su retirada. Rastreó sus movimientos. Se movían con vacilación. Revisaron todos los ángulos posibles, excepto los conductos de ventilación. Nunca los miraron. Su entrenamiento no los había preparado para este tipo de engaño. No reconocieron la amenaza porque no la evaluaron. Cuando el último superviviente alemán desapareció detrás de un camión incendiado, Ale dio la orden, alto el fuego. La calle quedó en silencio. El polvo se asentó lentamente. No se oían voces del otro lado. Las ventanas del hotel permanecían vacías. El enemigo se había retirado una vez más. Ale se acercó a Miller. Sin estos agujeros, esta posición se habría derrumbado, dijo. No exageraba. Necesitamos más de esto antes de la próxima oleada. Miller asintió. Ya tenía un plan. El edificio contenía suficientes ladrillos intactos para al menos 3 respiraderos adicionales. Podría incorporarlos a las paredes del tercer piso para aumentar la cobertura vertical. Podría colocar otro en la esquina sur para vigilar el callejón adyacente. Podría reforzar el mortero interior para asegurar la estabilidad del edificio bajo fuego intenso. Ale reunió a las tropas. Reabastecimiento, gritó. La próxima oleada será más difícil. No les daremos nada. Miller regresó a sus herramientas. Se dirigió a la pared sur del segundo piso. Trazó el patrón con los dedos. Golpeó ligeramente para localizar las cavidades. Marcó el ladrillo que correspondía a la línea de ventilación. Reanudó su trabajo. Miller trabajaba con rapidez. La velocidad era importante, pero la precisión lo era aún más. Un orificio de ventilación mal formado sería evidente bajo observación directa. Un borde irregular o una línea de mortero irregular podrían llamar la atención. El enemigo no necesitaba brillantez para detectar un fallo. Solo necesitaba una razón para mirar 2 veces. Miller se aseguró de no tener nunca esa razón. Con golpes cuidadosos, aflojó el primer ladrillo. Lo atrapó antes de que cayera. Examinó la cavidad que había detrás. Esta cavidad coincidía con el conducto de ventilación natural del edificio. Esto hacía que el camuflaje fuera casi perfecto. Usó el cincel para trabajar en la abertura hasta que coincidió con el patrón exterior. Desde fuera, se vería igual que las demás aberturas de ventilación. Completó el segundo conducto de ventilación en el tercer piso. Este cubría las ventanas superiores del hotel. Disparar desde una posición elevada ofrecía una nueva ventaja. El enemigo no esperaría posiciones ocultas en varios niveles. Su fuego de respuesta se había concentrado previamente en la planta baja. Operaba con tácticas estándar. No estaba preparado para posiciones de fuego distribuidas verticalmente. Para las 9:30 de la mañana, Miller había construido 5 pozos de ventilación más. El edificio contaba ahora con un total de 8 posiciones. Cada una aseguraba un pasillo específico y proporcionaba cobertura. Las instalaciones se parecían tanto a edificios civiles que ni siquiera los ingenieros aliados habrían notado las modificaciones sin un examen minucioso. Ale inspeccionó el interior. Estos respiraderos nos permiten cubrir toda la calle, dijo. Señaló la esquina noroeste. Este cubre las escaleras de la iglesia. Ahí es donde se concentrará la segunda ola. Miller confirmó, utilizarán nuevamente el hotel, pero esta vez atacarán más agresivamente por el flanco. El grupo tomó sus posiciones. Cada tirador memorizó el campo de visión desde su conducto de ventilación asignado.
Practicaron movimientos mínimos. Ensayaron cómo moverse de un conducto de ventilación a otro sin exponerse al aire libre. El edificio se convirtió en una red controlada de líneas de tiro. Afuera, disparos distantes resonaban por el vecindario. Las unidades aliadas avanzaban desde el este. Su avance era lento. El enemigo quería mantener Ortona el mayor tiempo posible. El combate casa por casa favorecía a los defensores. Cada metro costaba vidas. Cada habitación debía ser registrada a mano. A las 10:12 de la mañana, Al escuchó las primeras señales de un nuevo ataque. El sonido de botas raspando los escombros resonó por el callejón. Los alemanes avanzaron con cautela. Ya habían sufrido 2 ataques fallidos. No volverían a actuar a ciegas. Ale posicionó al grupo en silencio. Miller se situó cerca del conducto de ventilación del tercer piso. Observó la calle sin asomarse a la abertura, manteniendo una distancia de 2 pasos. Solo el cañón del rifle podía alinearse con el conducto de ventilación si era necesario. Con un pequeño trozo de espejo roto, estudió los ángulos. Los alemanes formaron una línea escalonada tras los escombros. Su explorador llevaba binoculares. Examinó la fachada del edificio, con la mirada fija en las grandes aspilleras. Inspeccionó cada ventana en busca de rifles. Nunca revisó las ranuras de ventilación. Ale susurró, «Todavía no la ven». Miller habló en voz baja. «No lo harán. Reconocen el patrón. Confían en sus suposiciones». El explorador hizo una señal con la mano. Su pelotón se dispersó. 2 equipos de ametralladoras tomaron posiciones cerca de una columna destruida. Un francotirador se dirigió al piso superior del hotel. Su formación era más cerrada que antes. La mayor distancia reducía su vulnerabilidad. Su preparación era alta. Eso no importaba. Todavía no podían reconocer la verdadera amenaza. A las 10:20 de la mañana, el primer soldado alemán entró en el campo de tiro del conducto de ventilación del segundo piso. Ale asintió brevemente. El soldado apuntó y disparó. La bala impactó en el pecho del objetivo. El soldado cayó al suelo en silencio. La reacción del enemigo fue rápida. El fuego de las ametralladoras acribilló toda la fachada. El polvo se arremolinaba en las paredes destrozadas. El yeso se astilló. Pero cada impacto impactó en el lugar equivocado. Martillaron las ventanas. Martillaron las grandes aspilleras. Martillaron las grietas y las sombras. Nunca apuntaron a los conductos de ventilación. Miller se dirigió al conducto de ventilación del tercer piso. Un ametrallador se asomó tras una columna. Miller hizo una señal. El artillero disparó. El artillero se agachó. El ametrallador se agachó tras la columna, sin percatarse de lo cerca que estaba del ametrallador. El grupo alternaba el fuego entre los conductos de ventilación. Un disparo desde arriba. Uno desde abajo. Uno desde la esquina. Uno desde la izquierda. Los alemanes intentaron localizar a los tiradores. Fracasaron. Ajustaron el fuego de nuevo, pero perseguían sombras. El francotirador dentro del hotel disparó varias veces contra el edificio. Sus balas impactaron en los bordes de las ventanas destrozadas. No detectó ningún fogonazo. No pudo localizar el lugar de la explosión. Disparó hasta vaciar el cargador y luego se dirigió a otra ventana. Miller lo siguió por el conducto de ventilación del tercer piso. La cabeza del francotirador entró brevemente en la línea de fuego. Miller hizo una señal. Un tirador disparó. El francotirador cayó hacia atrás en la habitación, y su cuerpo desapareció de la vista. Los alemanes perdieron su cobertura. Su pelotón comenzó a dispersarse de nuevo. Intentaron avanzar hacia el callejón, pero el conducto de ventilación del primer piso les bloqueó el paso. Un solo disparo derribó al primer soldado que lo intentó. Otro avanzó. Otro cayó. Ale impuso una disciplina estricta. Solo carreras cortas. El patrón de ataque debe ser impredecible. No dejes que adivinen. Los efectos psicológicos eran palpables. Los alemanes dudaban en moverse. Desesperados, se aferraban a los escombros. Hablaban en voz alta entre ellos. Sus oficiales gritaban órdenes, pero su formación perdió la cohesión. El equipo de ametralladoras hizo un último esfuerzo. Corrieron hacia un camión destrozado para protegerse mejor. Llegaron a la mitad del camino entre el hotel y el camión. El conducto de ventilación del segundo piso se abrió.
3 disparos certeros. Ambos hombres cayeron al suelo. El grupo se dispersó de nuevo. Algunos corrieron hacia el hotel. Otros intentaron retirarse. Tras la iglesia. Otros huyeron hacia las calles laterales. Esta vez, su retirada fue caótica. Su miedo al fuego invisible había llegado a su punto máximo. Ale observó la calle durante 2 minutos después de que el último alemán desapareciera. No ocurrió nada. El hotel permaneció en silencio. El callejón permaneció vacío. Solo se alzaba polvo. «Alto el fuego», dijo Ale. Miller bajó el rifle. Inspeccionó los conductos de ventilación. Todos estaban intactos. Las líneas de mortero resistieron. Ninguna mostraba daños que comprometieran el camuflaje. El edificio aún parecía un edificio civil común y corriente. Ale se acercó a él. «Esta táctica salvó a las tropas una vez más», dijo. «El mando necesita saberlo». Miller lo comprendió. Los conductos de ventilación eran sencillos. Cualquier unidad con herramientas básicas podía construirlos. No requerían entrenamiento especial. Su eficacia dependía del camuflaje y la disciplina. En la guerra urbana, estas cualidades eran más importantes que las fortificaciones pesadas. Ale continuó: «Después de la siguiente oleada, enviaremos un mensajero. Este mensajero debe llegar hasta el capitán». Miller asintió. «Exigirá pruebas». «Cumplieron», dijo Ale. 2 veces. El grupo comenzó a redistribuir municiones. Se preparaban para otro ataque. Los refuerzos aún estaban a horas de distancia. Su edificio, fortificado con 8 puestos de tiro ocultos, seguía siendo el único bastión que controlaba la carretera. Miller vigilaba el hotel. Sabía que el enemigo se reagruparía allí. Sabía que elegirían un nuevo punto de ataque. No usarían la misma táctica 3 veces. Adaptarían su estrategia. Él también tuvo que adaptarse. Miller recorrió la escalera del interior del edificio. Revisó cada planta en busca de debilidades estructurales. El intenso fuego de ametralladora había desprendido fragmentos de yeso y debilitado una viga de soporte. La examinó detenidamente. Los daños eran manejables. El edificio podría resistir más bombardeos. Era necesario reforzarlo, pero era improbable que se derrumbara. Llegó al 3er piso y reevaluó la situación. Los alemanes habían aprendido del último combate. Evitaban ciertas rutas. Conocían los caminos más peligrosos. Su próximo ataque no repetiría los errores del pasado. Intentarían una maniobra de flanqueo desde el sur, donde la visibilidad era escasa. Además, apuntarían a posiciones elevadas para neutralizar los conductos de ventilación del 3er piso. Miller se dirigió al lado sur del edificio. Esta sección bordeaba un callejón que los alemanes aún no habían explotado por completo. Los escombros bloqueaban la mayor parte del camino, pero algunos pasajes estrechos aún permitían el paso. Observó un pilar agrietado en la pared. Si el enemigo se acercaba por esa dirección, su grupo necesitaría un conducto de ventilación para cubrir el terreno. Comenzó a marcar la hilera de ladrillos para el nuevo respiradero. Eligió un ladrillo cuyo patrón de juntas de mortero armonizaba con los respiraderos circundantes. Se preocupó de que el espaciado de las juntas fuera el mismo. La arquitectura del edificio variaba ligeramente entre plantas. Con el tiempo, los anteriores propietarios habían añadido extensiones. Esto le dio a Miller más opciones. Ale se acercó. «¿Crees que pasarán por el callejón ahora?», preguntó. «Sí», dijo Miller. «Evitarán la carretera principal. Darán por sentado que seguiremos con esta estrategia. Intentarán una ruta diferente». Ale miró la pared. «Se podrá crear otra abertura de ventilación a tiempo». «Puedo hacerlo en 20 minutos», dijo Miller. «Pero necesitamos a alguien que vigile el hotel mientras tanto». Ale asignó 2 francotiradores a las ventanas del 3er piso. Se mantenían alejados de las aberturas para evitar que se vieran siluetas. Rastreaban los movimientos mediante sombras y reflejos. Permanecían en silencio. Sabían que cualquier movimiento visible podía resultar en un disparo. Miller trabajó con rapidez. Retiró el ladrillo dañado y creó el hueco detrás. Dio forma precisa al agujero. Exteriormente, permaneció intacto y se parecía a los demás conductos de ventilación del edificio. Desde el callejón, nadie sospecharía que alguien había apuntado con un rifle a través del agujero. Comprobó el ángulo.
Este conducto de ventilación ocultaba el estrecho paso entre un toldo derrumbado y la pared de una tienda parcialmente en pie. Perfecto. Un soldado que se moviera allí solo expondría una pequeña parte de su cuerpo, pero el conducto de ventilación ofrecía una línea de fuego despejada. Reforzó la línea interior. Asignó su posición al tirador designado. Mantén la calma. No te inclines hacia adelante. Espera el ángulo correcto. Dispara solo cuando el objetivo entre en la línea de fuego. El tirador asintió. Ale reunió a las tropas para una breve sesión informativa. Señaló un mapa tosco, garabateado en el suelo con polvo. Ahora expondrá nuestras debilidades, dijo. Han perdido la calle 2 veces. Usarán el hotel como fuego de cobertura. Su flanco vendrá del callejón. Intentarán obligarnos a abandonar nuestras posiciones. Miller añadió otro detalle: primero enviarán un explorador. Revisará cada ventana. Si no ve ningún barril, asumirá que hemos abandonado el edificio. Ale lo entendió. Que mire. No encontrará nada. A las 11:40 de la mañana, se reanudó el movimiento en el hotel. Unas sombras se cernían tras las ventanas rotas. 3 fusileros alemanes tomaron posiciones en el segundo piso. Apuntaban a los niveles superiores de la posición aliada. Se preparaban para la represión, no para un ataque. Su objetivo era contener al grupo mientras se acercaba el flanco. Ale colocó a 2 hombres armados cerca de los conductos de ventilación superiores. Disparen solo cuando estén completamente expuestos, dijo. Necesitamos mantener nuestra ventaja. Los francotiradores del hotel abrieron fuego. Sus balas impactaron en la fachada. Sus disparos destrozaron pequeños trozos de ladrillo. Apuntaban a las ventanas, no a los conductos de ventilación. Buscaban movimiento. El grupo permaneció inmóvil. Miller esperó. Escuchó el segundo sonido. El que había estado esperando. Provenía del callejón sur. Botas sobre escombros. Pasos lentos y controlados. El enemigo se movía con cautela. Su explorador se aferraba a la pared, con la esperanza de pasar desapercibido. En 3 movimientos firmes, se acercó a la línea de fuego del conducto de ventilación. Miller le dio una palmadita en el hombro al tirador. Un único disparo atravesó el callejón. El explorador cayó inmediatamente. Ale hizo una señal al resto del grupo: mantengan sus posiciones, dijo. No respondan a su bombardeo. Los alemanes del hotel reaccionaron agresivamente. Dispararon contra todas las ventanas. Sus municiones trazadoras rebotaron en las paredes derruidas. Intentaron abrumar a la unidad y forzar un contraataque. Tenían que localizar las posiciones de tiro ocultas. Las tropas permanecieron en silencio. Miller escuchó de nuevo. Más pasos. Una pequeña unidad de 6 hombres avanzaba hacia el callejón. Permanecían juntos, la distancia mínima entre ellos. En el callejón destruido, esperaban no tener cobertura. Creían que la cobertura los protegería. A través de la abertura de ventilación, Miller pudo ver claramente sus piernas y torso. Esperó hasta que el primer soldado apareció en medio del camino. Miller volvió a escribir. El pistolero disparó. La bala impactó al soldado en la cadera. Este se desplomó. Los 2 siguientes se quedaron allí. Desconcertados. Se pegaron a la pared, intentando determinar la dirección del disparo. Han fracasado. Ale dio la señal para un segundo disparo. El pistolero volvió a disparar. Un segundo soldado cayó. Los 4 restantes se refugiaron tras cajas rotas. Pidieron ayuda desde el hotel. Su comunicación delató pánico. No pudieron localizar el origen del incendio. Se dirigieron al edificio principal, pero ningún conducto de ventilación les llamó la atención. Las ametralladoras del hotel desviaron su fuego, concentrándose en el tercer piso del edificio. Sus balas impactaron repetidamente la fachada. La unidad se mantuvo alejada de las ventanas y no devolvió el fuego. No querían ponerse en peligro. Miller se dirigió al conducto de ventilación más cercano. Este cubría la intersección donde el callejón se unía con la carretera principal. Vio a 2 fusileros enemigos avanzando para asegurar el flanco. Llevaban cajas de municiones. Pretendían avanzar hacia el callejón. Dio otra señal. 2 disparos. 2 impactos. Las cajas de municiones cayeron al suelo. Sus portadores se estrellaron segundos después. El callejón se derrumbó.
Los supervivientes corrieron de vuelta al cementerio, abandonando su camino original. Sus voces eran temerosas, sus palabras urgentes. Sus pasos delataban desesperación. Las guarniciones del hotel se dieron cuenta de que su flanco se había derrumbado. Redujeron su bombardeo. Su posición se volvía cada vez más precaria. Sus francotiradores habían muerto. Sus tropas de apoyo estaban inmovilizadas. Su infantería, dispersa. Ale vio la oportunidad. Le susurró a Miller, deberíamos romper las ventanas del hotel ahora. No, dijo Miller. Estamos esperando el siguiente paso. Ale confió en él. El equipo permaneció inmóvil. El hotel quedó en silencio. Las sombras del interior se movieron. Un oficial alemán se acercó a la ventana. Inspeccionó el edificio. Se inclinó hacia adelante, buscando rastros de un francotirador oculto. Nunca vio los conductos de ventilación. El oficial alemán examinó la fachada con deliberada atención. Su postura era rígida. Examinó sistemáticamente su entorno, comprobando cada ventana dañada, las aspilleras más grandes y las sombras que proyectaban las vigas rotas del techo. No prestó atención a las aberturas de ventilación. Las vio, pero las ignoró, pues se confundían con las demás rejillas de ventilación de la calle. Miller lo observó a través de la abertura de ventilación superior. El oficial se inclinó ligeramente hacia la línea de fuego por un instante. El ángulo era agudo. La distancia, precisa. El disparo tenía que ser perfecto. Miller le dio una palmadita en el hombro al tirador. Se oyó un disparo. El oficial alemán retrocedió bruscamente y desapareció por la ventana. El grupo no vitoreó. No dijeron ni una palabra. Simplemente tomaron nuevas posiciones y recargaron. El edificio permaneció en silencio. El polvo del bombardeo se había asentado. El yeso roto yacía esparcido por el suelo. Una ligera brisa soplaba por el piso superior dañado. Miller escuchó atentamente por si había algún movimiento enemigo. Pero nadie apareció. Ale se puso del lado de Miller. Era su coordinador. Su ataque está debilitado. Miller asintió. Harán un último ataque. No pueden dejarnos controlar este bloque. Ale asintió. Sus oficiales los obligarán a avanzar. No tienen otra opción. El grupo se preparó para el siguiente combate. Distribuyeron la munición uniformemente. Revisaron los fusiles. Ajustaron sus posiciones dentro del sistema de ventilación. El interior del edificio parecía ahora un centro de control de tiro oculto. Cada hombre tenía un arco de tiro fijo. Cada hombre tenía un radio de movimiento limitado. Los conductos de ventilación garantizaban la disciplina. Sus ángulos estrechos impedían disparos innecesarios. A la 1:20 de la tarde, comenzó el tercer ataque. El enemigo envió una fuerza mayor. Casi 40 soldados avanzaron simultáneamente desde el hotel, el cementerio y el callejón. Sus movimientos eran coordinados, su ritmo controlado y su formación más compacta que antes. Llevaban munición y fusiles adicionales, y contaban con un nuevo equipo de ametralladoras. Su objetivo era claro, querían invadir la posición y recuperar el bloque. Ale observó el procedimiento. Se lo jugaron todo, dijo. Miller confirmó, este es su último intento antes de retirarse al distrito interior. El primer escuadrón enemigo avanzó por la calle principal. Se mantuvieron a gran distancia y se refugiaron tras los escombros. Dispararon ráfagas contra las ventanas del edificio, intentando mantener la presión. Su ametralladora disparó desde detrás de un pilar de piedra. Apuntaron al segundo piso, suponiendo que allí se encontraban los conductos de ventilación. Adivinaste mal. Ale dio la señal para el primer disparo desde el conducto de ventilación del tercer piso. El artillero disparó contra el ayudante del artillero. La bala dio en el blanco. El ayudante cayó al suelo. El artillero, presa del pánico, replegó su arma tras la columna. Esto redujo la descarga. El segundo grupo enemigo emergió del patio. Usaron los restos de una carreta rota como cobertura improvisada. Su oficial les ordenó atacar por el flanco. Planeaban llegar a la muralla y abrir una brecha en la entrada. Miller se dirigió al nuevo conducto de ventilación que había construido antes. Bloqueó el paso directamente. Observó cómo el primer soldado entraba en el callejón. Le dio un golpecito en el brazo a su pistolero. Una vuelta. Un accidente. El grupo que lo seguía dudó. Se pegaron a la pared.
Intentaron detectar el fogonazo. Escudriñaron sombras y ventanas. No encontraron nada. Su oficial gritó la orden de avanzar. Obedecieron, pero aminoraron el paso. El tercer grupo de enemigos avanzó por el muro exterior del hotel. Intentaron acercarse bajo la sombra del edificio, evitando la calle. Avanzaban en fila india. Miller los siguió por el conducto de ventilación del primer piso. Llamó. El pistolero disparó. El soldado que encabezaba la marcha se desplomó. El segundo soldado se quedó paralizado. Observó el edificio, intentando localizar al tirador. A ciegas, disparó varias veces. Las balas impactaron en el yeso. El escuadrón se retiró a cubierto. Ale le susurró al equipo, mantengan la disciplina. Dejen que se derrumben bajo presión. Los alemanes avanzaron en oleadas desorganizadas. Su formación se disolvió. Sus líneas se derrumbaron. Se toparon con las mismas zonas de muerte diseñadas por Miller. Reaccionaron a las pérdidas con confusión. Sus oficiales intentaron forzar el movimiento, pero los rincones ocultos del grupo frustraron cada intento. A la 1:37 de la tarde, el enemigo alcanzó su punto más alto. 3 soldados corrieron hacia una entrada en la base del edificio, con la esperanza de entrar. Avanzaban bajo fuego intenso. Ale los vio a través del conducto de ventilación de la esquina. Él dio la señal. 2 disparos. 2 cadáveres. El tercer soldado llegó al marco de la puerta e intentó forzarla. Logró abrirla unos centímetros. Miller se dirigió al conducto de ventilación más cercano. Apuntó. Le dio un golpecito al pistolero. Una sola bala impactó al soldado en el hombro. Cayó rodando hacia la puerta. Su cuerpo le bloqueó el paso. El intento de allanamiento fracasó. El escuadrón continuó disparando alternativamente desde los conductos de ventilación. El patrón de disparo seguía siendo impredecible. El enemigo no podía determinar su posición. Su número disminuía constantemente. Los soldados supervivientes intentaron retirarse al hotel. Se arrastraron, corrieron y tropezaron. Algunos dejaron caer sus armas. Algunos pidieron ayuda médica. Algunos intentaron arrastrar a sus compañeros heridos. La ametralladora del hotel intentó de nuevo sofocar el fuego, pero el pistolero fue alcanzado por un disparo procedente del conducto de ventilación del tercer piso. Su arma cayó por la ventana y golpeó el suelo con un ruido sordo. El equipo de ametralladoras perdió su apoyo. La calle se convirtió en un campo de exterminio abierto. Ale observó cómo el último grupo alemán organizado intentaba reagruparse entre los escombros. Habían perdido su unidad de mando. Habían perdido sus ametralladoras. Habían perdido sus líneas de ataque. Ya no tenían una estrategia clara. Miller observó la escena a través de las rejillas de ventilación superiores. Se están retirando, dijo. Ale asintió. Entonces acabaremos con esta ola. El grupo disparó sus últimos tiros con precisión. No dispararon innecesariamente. Solo abrieron fuego cuando apareció un objetivo. En cuestión de minutos, la calle volvió a estar vacía. No hubo más movimiento enemigo. El silencio reinó en el hotel. El callejón estaba despejado. La unidad dejó de disparar. El silencio que siguió fue opresivo. El polvo se arremolinaba lentamente a través de la luz. El edificio había permanecido intacto. Los conductos de ventilación funcionaban perfectamente. La unidad había sobrevivido al tercer ataque sin ninguna baja. Ale miró a Miller. Esta táctica cambia nuestra estrategia para defender cada edificio de esta ciudad. Miller respondió en voz baja, cambia la forma en que un soldado lucha en cada ciudad. Ale asintió. En cuanto lleguen los refuerzos, enviaremos el informe completo. Debe llegar a todos los trenes. Miller comenzó a reforzar de nuevo las aberturas de ventilación. Reparó pequeñas grietas en el interior, aseguró los bordes sueltos y revisó los ángulos para asegurar su uniformidad. El proceso requería precisión. Afuera, los cuerpos de 3 oleadas de atacantes yacían esparcidos por la calle, el callejón y el patio. El alcance de su éxito era innegable. El grupo sabía que el enemigo no regresaría tan pronto. Habían formado un tren con 8 agujeros ocultos. Un silencio inquietante llenó el edificio. El grupo mantuvo sus posiciones, con los fusiles listos y la vista fija en la calle. El humo se elevaba de los escombros en llamas. La luz del sol perforaba el polvo en finas líneas verticales.
Todos esperaban un cuarto ataque, pero no llegó. El enemigo había comprometido un pelotón y había perdido. Su mando no se arriesgaría a otro avance sin artillería ni tanques. Ambos aún estaban a horas de distancia. Ale escuchó por si oía algo. No oía nada. Estudió el hotel. Las ventanas permanecían vacías. Ninguna silueta se asomaba entre los marcos rotos. Ninguna sombra indicaba la presencia de supervivientes. La calle entera estaba paralizada. Se volvió hacia Miller. Mantuviste este bloqueo. Te aseguraste de que todos siguieran con vida. Miller no reaccionó de inmediato. Recorrió el interior, revisando cada respiradero con atención lenta y concentrada. Tocó las líneas de mortero. Buscó grietas. Se aseguró de que todos los canales de incendio siguieran funcionando. Solo después de estar satisfecho con el estado del edificio, respondió. Resistimos porque nunca nos vieron, dijo Miller. Vieron un edificio. No una posición de combate. Ale comprendió la verdad tras sus palabras. La táctica funcionó porque la unidad se fusionó con la arquitectura. Se convirtieron en parte de la estructura. El enemigo luchaba contra una forma que él no podía comprender. Ale llamó al mensajero. Llegó un joven soldado del pelotón vecino. Su uniforme estaba cubierto de polvo del patio. Respiraba con dificultad. Saludó rápidamente. Señor, el comando está esperando una actualización. Ale le entregó un informe doblado. Date prisa. Este informe debe llegar al capitán antes de que lance el siguiente ataque. El corredor asintió y desapareció por la escalera. Sus pasos resonaron entre los escombros del exterior. Miller regresó al tercer piso. Miró por el conducto de ventilación que había matado al francotirador. La vista se extendía hasta el segundo piso del hotel. La calle de abajo era testigo de la lucha. Cascos yacían esparcidos por todas partes. Armas yacían junto a los cadáveres. Cráteres cruzaban el asfalto. El polvo de ladrillo lo cubría todo. Ale se acercó en silencio. ¿En qué estás pensando?, preguntó. Miller vigilaba la calle. En el combate urbano, cada error se expone sin piedad. Las brechas grandes son errores. Las posiciones predecibles son errores. Estos conductos de ventilación eliminan ambos. Ale asintió. ¿Crees que otras unidades también podrían usar esto? Sí, dijo Miller. Cualquier equipo con un martillo y un cincel puede construir algo así. El único requisito es la disciplina. Ale reflexionó sobre esto. Algunos comandantes se resistirán. Confían en el manual. Miller respondió con calma, un libro no sobrevivirá a una ciudad. Los soldados sí. La conversación se interrumpió al resonar unos pasos desde el suelo. Los hombres alzaron sus rifles. Al instante, la tensión regresó. Una voz gritó desde afuera. Sé amable. No dispares. Ale indicó al escuadrón que se detuviera. 2 exploradores aliados entraron al edificio. Sus uniformes estaban cubiertos de polvo. Llevaban binoculares y cuadernos. Uno de ellos sostenía un mensaje del capitán. Se lo entregó a Ale. Mensaje para ti. Han llegado refuerzos al callejón este. El bloque está asegurado. El capitán quiere un informe completo. Oyó que tu unidad repelió 3 ataques. Ale tomó la nota y la leyó. El capitán había ordenado un avance controlado hacia la calle contigua. Quería documentar la técnica de ventilación de Miller y probarla en otro edificio antes del anochecer. Dobló el papel. Se volvió hacia Miller. El mando quiere saber cuál es su procedimiento. Miller asintió. Podemos enseñarlo. Los exploradores miraron dentro. Uno de ellos se acercó al conducto de ventilación más cercano. Acercó la vista a la abertura. Parpadeó con incredulidad. Es casi imposible verlo desde fuera, dijo. ¿Cómo pudieron los alemanes pasarlo por alto? Miller respondió con voz tranquila, nunca buscaban conductos de ventilación. Buscaban barriles. El explorador volvió a examinar la abertura. Así la mataste. Miller confirmó, cada toma fue directa. Sin flash. Sin siluetas. Los exploradores negaron lentamente con la cabeza. Nunca habían visto nada igual. Tomaron notas. Midieron el ancho de la abertura de ventilación. Preguntaron sobre el tiempo de construcción. Miller dio respuestas claras y directas.
En cuestión de minutos, la noticia se extendió entre las filas aliadas. Los jefes de escuadrón entraron en el edificio para examinar las aberturas de ventilación. Los ingenieros lo siguieron. Investigaron las posiciones de los morteros. Rastrearon las trayectorias de los disparos. Compararon las aberturas de ventilación con las estándar. Un ingeniero le habló en voz baja a Ale: si instalamos esto en todos los edificios de la siguiente calle, podremos avanzar sin perder a la mitad de nuestros hombres. Ale asintió. Ese es precisamente el punto. Miller guió a los ingenieros por el edificio. Les mostró la selección de ladrillos, les enseñó a calcular los huecos de ventilación y les explicó los ángulos para el diseño interior. Les mostró cómo evitar daños estructurales. Cada paso fue práctico, no se pasó por alto ningún detalle. Esa tarde, 3 edificios cercanos habían sido equipados con nuevas aberturas de ventilación. Sus escuadrones se prepararon para mantener sus posiciones, tal como el escuadrón de Miller había defendido el bloque. Se posicionaron detrás de las pequeñas aberturas. Memorizaron los ángulos de tiro. Siguieron el procedimiento al pie de la letra. Al ponerse el sol, el capitán en persona llegó para inspeccionar el lugar. Su uniforme estaba cubierto de polvo tras la lucha del día. Recorrió todo el interior. Examinó cuidadosamente cada conducto de ventilación. Se agachó para observar los ángulos. Permaneció allí en silencio durante varios segundos. Luego le preguntó a Ale, ¿quién desarrolló este método? Ale señaló a Miller. Soldado Arthur Miller. Exalbañil. Vio lo que los demás pasamos por alto. El capitán se acercó. Miller, hoy encontraste una solución que salvó decenas de vidas. Miller mantuvo la voz serena. La ciudad nos impuso esta idea. Cualquier edificio puede ocultar a un soldado si la abertura es lo suficientemente pequeña. El capitán habló con voz clara: estamos implementando esto en toda la compañía. Demostrarán la tecnología en la siguiente unidad. Su grupo no se desplegará hasta que finalice el entrenamiento. Miller aceptó la orden. Entendido. El capitán se volvió hacia Ale. Mantengan este bloque. Más unidades pasarán por aquí antes del anochecer. Sus tropas servirán de referencia. Todo lo que construyan debe cumplir con este estándar. Ale lo confirmó. El capitán dejó el equipo, dejándolo con una nueva responsabilidad. Al caer la noche, el silencio invadió la calle. La tercera oleada de ataque había roto la resistencia enemiga en este bloque. Disparos de artillería distantes resonaban desde el interior. Las unidades aliadas avanzaban. La línea del frente se desplazó varios cientos de metros. Miller regresó al conducto de ventilación que daba al hotel. Se sentó en silencio junto a él un momento. La batalla lo había impulsado a crear algo simple que lo cambió todo. Sus habilidades de preguerra se habían convertido en una herramienta táctica. Su comprensión de los patrones de albañilería había salvado vidas. Su innovación se extendería por toda la ciudad. Ale se unió a él. El comando incluirá tu nombre en el informe. Miller negó con la cabeza. Elogiarán al equipo. Con eso basta. Ale lo miró un momento. Tus conductos de ventilación destrozaron un tren entero hoy. Nadie olvidará lo que pasó aquí. Miller echó un último vistazo por la estrecha abertura. La calle permanecía en silencio. El hotel estaba sumido en la oscuridad. El enemigo se había retirado. Los conductos de ventilación habían transformado un edificio frágil en una fortaleza oculta.